Muy buenos días, tardes o noches, amigos de Proyecto Grado Cero. Pues como en internet no hay esa temporalidad de pues, que si me estás viendo en la mañana, en la tarde, o sea, uno lo graba una hora, pero pues está disponible las 24 horas. Qué buena idea esa, me encantó. Sí, pues la red nos ha permitido, creo yo, que nos ha permitido hacer algo en un momento y llevarlo a cualquier tiempo después. Entonces saludamos a la audiencia donde quiera que esté y a la hora que quiera estar con Entonces, nosotros. buenos días y buenas noches y muchas gracias por la invitación. Sí, estamos con Agustín Echevarne, él es director general de esta organización denominada Libertad y Progreso, que es de la Argentina, economista y alguien que trabaja mucho las cuestiones del liberalismo, ¿no? En temas económicos. Es correcto. Nosotros tratamos de difundir las ideas y debatir en todos los ambientes que podemos con la idea del respeto al prójimo y sin pretender ser los dueños de la verdad, pero mostrando una visión de defensa de las ideas de la libertad. Muy bien, sabemos que visitas México por una semana más o menos. Hay una agenda de trabajo, se va a hablar del Telecán, pero no una visión de un mexicano, sino una visión externa. Alguien que lo analice desde fuera, que es importante, ¿no? Porque a veces uno al estar en ese círculo no ha encontrado cosas que otros desde lejos dicen, mira, aquí está un error, mira aquí este punto de vista, ¿no? Y también vamos a hablar un poco de la situación de la Argentina, ¿no? En temas económicos, políticos, que en estos últimos años no ha habido mucho de qué hablar y también mucho de qué aprender de ustedes, realmente. Sobre todo de qué cosas no hacer. Bueno, creo que habría de todo un poco, De todo ¿no? un Pero poco. sí, quizás la balanza como que se quiera a veces inclinar, pero pues uno tendrá que hacer su propio juicio, ¿no? Sobre esas cuestiones. Bueno, en primera instancia, quisiera que abordamos la idea del Telecán, ¿no? Sabemos que en México cumple 20 años esta Ujú. cuestión del Telecán y que vino a cambiar muchas cosas, ¿no? Y en México ha habido movimientos armados a raíz del Telecán, ha habido algunas cuestiones de progreso, integración económica regional, de todo un poco, ¿no? Pero ¿cuál es la opinión que tienes del Telecán? ¿Qué es lo que le aprendemos al Telecán y qué quizás debamos de retirar de lo que estamos haciendo con el Telecán? Sí, siempre con la humildad del que lo vi desde afuera, ¿no? Y que posiblemente no conozcamos con la profundidad que lo conocen ustedes. Pero nosotros vemos al Telecán con bastante optimismo, que por supuesto vemos lados positivos y otros que no lo son tanto. Cuando uno se imaginaba un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, uno se imaginaba que realmente eso permitiría una integración muy grande entre los países. Y lo que hemos visto hasta ahora es que ha habido cierta integración, claramente. Se ha logrado un aumento del comercio de una manera impresionante, se multiplicaron por 7 las exportaciones, por 6 las importaciones. Ese comercio es impresionante. También se logró un objetivo que siempre se busca, que es que sean exportaciones no solo agropecuarias, sino de manufacturas. Y creo que eso también fue muy positivo. Y creo que tiene otro factor adicional positivo importante, que es la estabilidad macroeconómica. A veces estos tratados internacionales permiten, no que lo que nos pasa a nosotros en Argentina, que tenemos 10 años buenos y una crisis fenomenal. 10 años, una crisis fenomenal. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país. Es preferible ir creciendo poco pero constantemente y no tener estos Altibajos, ¿no? altibajos que son muy destructivos, sobre todo de las personas de menores recursos, que son los que más sufren en esos momentos. Creo que ahí hay varios factores que son muy positivos. También en la creación de empleo. Ujú. Se dice que se ha creado cerca de 10 millones de empleos, es decir, que realmente tuvo varios factores positivos. Ahora, ¿cuál es la parte que nos parece que tal vez no cumplió las expectativas que teníamos viéndolo siempre desde el sur del planeta, desde allá abajo? Y es que uno imaginaba que en 20 años hubiera habido un proceso de catch-up, un proceso de acercamiento hacia los niveles de estándares de vida de Estados Unidos y Canadá, y eso se ha dado de una manera muy pequeña. Es decir, México tenía un 17% del PBI per cápita de un norteamericano y hoy tiene un 19%, es decir, se ha mejorado pero muy poco. Ujú. Es cierto que los americanos también mejoraron, es decir, que hay un progreso,
pero relativamente uno hubiese esperado un mayor progreso. Se creció cerca de 2,4% estos 20 años, pero cuando uno mira el crecimiento per cápita, es apenas el 1,2, el 1,3%, y eso todavía no es tan grande como uno lo hubiera esperado, ¿verdad? Ahora bien, encontramos en esta cuestión del Telecán que también confluye con esta idea de la globalización, ¿no? Como que es parte de. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este fenómeno de globalización y en qué pudiera haber contribuido el Telecán? Bueno, yo creo que la globalización es un fenómeno que es impactante, es interesante lo que estamos viendo acá, las posibilidades de la comunicación, de llegar a la gente, la posibilidad del conocimiento que puede llegar a los lugares más recónditos del planeta a un muy bajo costo, el intercambio, todas estas cosas son muy positivas. Pero claro, ha generado algunos problemas. Por ejemplo, en el caso de México, lo que ha pasado estos últimos 20 años es que tiene que competir con China. Y China es uno de los factores que uno no puede controlar, pero realmente ha sido un fenómeno magnífico y se ha transformado en la factoría del mundo. Y eso a muy bajos costos y con sueldos muy bajos. Con lo cual ahí le provocó, en el caso de México y de todos nosotros en general, una competencia muy, muy dura. Entonces hay un factor que tiene oportunidades que son extraordinarias, pero por supuesto también tiene un lado más complicado que hay que competir ahora con los chinos. Esto da pie al libre comercio, ¿no? Bueno, generalmente el libre comercio se determina cuando el Estado no interfiere tanto en las relaciones económicas, ¿no? Sino cuando es más permisivo y él se acomoda para permitir que los particulares, las empresas, estos entes económicos puedan desarrollarse con esa libertad, ¿no? De no andar interviniendo. Pero aquí hay una cuestión que veo yo, por lo menos en México, ¿no? Que siempre le han achacado a México cuando firmó el Telecán. Porque le dicen, oye, es que Estados Unidos y Canadá les va bien esa cuestión, ¿no? Pero tú, México, has sido como muy paternalista, hay unas cuestiones ahí. Y dicen, bueno, realmente no hay equidad, ¿no? Entre los países y como que México sí, ese es como el pilón, el relleno, el que necesitaba estar ahí, pero quizás no está en las condiciones económicas para poder integrarse. ¿Cuál es tu opinión en relación, en primera instancia, sobre cómo se ha dado el libre comercio en México y pues cuáles han sido los pros y contras en relación al tema al haberse integrado al Telecán? Sí, hablar a veces de libre comercio es un poco demasiado, porque en realidad se llaman tratados de libre comercio, pero un tratado de libre comercio alcanzaría con una carilla. Se declara la amistad y la paz y el comercio libre entre dos países. Eso alcanza con una carilla, se firma abajo y eso es un tratado de libre comercio. Los tratados que conocemos de libre comercio, que son un montón de páginas, en realidad son tratados comerciales donde se fijan cuáles son las reglas y hay un montón de regulaciones y demás que uno tiene que estar negociando con los otros países. De forma tal que son tratados que promueven en el largo plazo el libre comercio, pero no es inmediato. Nosotros en Argentina hemos tenido el caso de libre comercio con un país que era muchísimo más desarrollado que el nuestro, que era el Reino Unido. Y fue el mejor periodo de la Argentina. Argentina pasó a ser un país muy pobre en el confín del continente. Recién veía la magnífica catedral que tienen aquí. Si comparan con la nuestra se dan cuenta de lo que significaba estar en el confín del imperio, ¿no? en aquella época, en el 1500. Y sin embargo, de 1800 a 1900, Argentina tuvo un desarrollo extraordinario y llegamos a estar en el 9º país del mundo. Y eso fue gracias al comercio libre con un país muchísimo más desarrollado que nosotros. Al inicio de ese periodo, Argentina tenía 1/3 del PBI per cápita de Inglaterra. 100 años después teníamos apenas un 25% debajo de Inglaterra. Es decir, que se daba esa idea del catch-up, esa idea de alcanzar o ir alcanzando al más desarrollado. Entonces creo que la pregunta es, ¿qué es lo que falta en el caso de México para lograr ese impulso? Que por ejemplo sí lo está teniendo Chile. ¿Por qué Chile está teniendo un impulso de recortar el camino con los países desarrollados y Argentina o México no lo están logrando?
Y nosotros eso lo tratamos con respecto a las instituciones. Y somos institucionalistas. Creemos que tiene mucho que ver con las instituciones. Con instituciones que permitan superar el conflicto. En nuestros países muchas veces hay mucho conflicto. Estamos peleando empresas con sindicatos, con gobierno. Estamos permanentemente en situaciones conflictivas. Y eso es muy dañino para la sociedad. Y lo bueno es tener instituciones que permitan superar eso. Hicimos un índice que denominamos de calidad institucional. Argentina en ese índice, en los últimos 8 años, es un índice que abarca 192 países y toma 4 indicadores de calidad institucional política y 4 de libertades económicas. Argentina cayó 41 puestos, pero México en esos 8 años cayó 14 puestos, o sea, está retrocediendo en calidad institucional. Y nosotros creemos que ese es el camino, es revisar la calidad institucional de nuestros países para empezar a abarcar eso. Es decir, el libre comercio es una parte, pero no es todo. Ok, hay una cuestión aquí que tiene que ver con la cuestión de la economía, que es la idea del progreso. Generalmente las políticas de corte liberal hablan de este tema, del progreso, pero en primera instancia, desde su perspectiva o de la que usted tiene, ¿qué debemos entender por progreso? Y en estos temas como Telecan, como libre comercio, ¿dónde se manifiesta el progreso? O sea, ¿cuáles serían los rasgos a que un ciudadano normal dice, mira, cuando pasa esto es que hay progreso? Es muy buena pregunta. Yo creo que el progreso tiene que ver con muchos factores. Por supuesto está el progreso económico, y eso significa que se mide con el PBI per cápita, cómo va uno creciendo en cantidad de bienes y servicios que produce y que consume una sociedad. A eso, por supuesto, hay que agregarle cómo se distribuyen esos productos y que no estén demasiado concentrados. Pero también es cierto que el nivel de PBI per cápita ya es un muy buen indicador, porque aún en una sociedad desigual no es lo mismo estar aquí que estar aquí, porque lo importante es cuánto salís. Por lo tanto, es salir de la pobreza. El primer punto es lograr salir de la pobreza. Nuestros países todavía tienen cierto grado de pobreza que hay que ir eliminando. Pero después hay un progreso en términos de calidad de vida que se mide en expectativa de vida al nacer. ¿Cuántos años vivís al nacer? Hace 200 años atrás, la humanidad tenía en promedio 30 años. Hoy tiene 60 años en promedio. Ahora, los países que están menos desarrollados viven 50 años. La expectativa al nacer de cada persona son 50 años y en los más desarrollados es 85 años. Entonces, ir alcanzando a los países desarrollados es una medida de progreso. Y la expectativa de vida al nacer es muy interesante porque ahí no hay concentración. Es decir, no hay una persona que vive 1000 años. No, realmente cuando uno empieza a mejorar en la expectativa promedio de la población, es toda la población que está mejorando. Y eso significa mejorar los alimentos, significa mejorar la salud, significa reducir la mortalidad infantil. Cuando uno observa los últimos 200 años, y eso es un dato muy positivo, el mundo está progresando de una manera espectacular. La pobreza ha caído 2/3 en los últimos 40 años, a nivel mundial. La mortalidad infantil viene cayendo de una manera espectacular, se han eliminado 10.000 enfermedades, realmente hay un progreso muy grande. Y luego hay otra parte del progreso que es la moral. Y yo creo que también hay un progreso moral cuando uno observa que si uno observa los largos periodos de tiempo, desde momentos que eran muy sanguíneos en el mundo, desde las guerras europeas, desde la Inquisición, en la época del catolicismo con la Inquisición, de lo que era el circo romano, de lo que era el empanamiento de los turcos, hoy hay un progreso moral en la humanidad, que no significa que no hay cosas muy negativas, pero de vez en cuando hay que mirar lo que hemos mejorado. Ahora bien, ahorita que hablamos del progreso, me inquieta una cuestión en materia económica, ¿no? O sea, también se aborda que progreso es que existan desarrollos tecnológicos, ¿no? El acceso a nuevas tecnologías. Pero yo a veces me pregunto, ¿no? Aquí en México tenemos muchas comunidades indígenas. Digo, bueno, ¿realmente es progreso para ellos que yo les lleve una computadora? Si su modo de vida, si su ideología, si su idiosincrasia, pues no tendría mucho que ver. Salvo que ahí ellos empiecen a desarrollar algunas cuestiones. Entonces, lo que me inquieta es lo siguiente. O sea, hay ciertas cualidades que se abordan en el progreso,
pero que yo a veces opino que realmente pues, no veo como un avance, sino que a veces no es un avance y ahí nos quedamos, ¿no? Pero se pudiera hablar de que hubo una mejoría, entonces me inquieta un poco esa cuestión. Sí, yo lo veo como un progreso, pero comprendo que el progreso no es que es todo positivo. A veces la evolución de la humanidad obviamente nos hace perder ciertas cuestiones. Es decir, las vidas culturales antiguas y demás se van perdiendo. Es decir, uno no puede vivir como los sumerios. O sea, tampoco lo que ocurre es que sería imposible que 7.000 millones de habitantes en la humanidad vivan con la tecnología de hace 100 años. O sea, con la tecnología de hace 100 años no soportarías ni siquiera la alimentación para 7.000 millones de habitantes. Es decir, que el progreso inevitablemente requiere la tecnología. O sea, sin la tecnología nos morimos de hambre. Es decir, hoy necesitamos los granos híbridos y necesitamos los granos cambiados tecnológicamente, genéticamente. Sin eso no podríamos alimentar a la humanidad. Y yo creo que entonces, de nuevo, uno puede mirar la parte negativa o la positiva. Creo que la positiva es fascinante. Esta posibilidad de que en cualquier aldea indígena de cualquier país del mundo pueda estar accediendo al mismo nivel de información, al mismo nivel de conocimiento que en las mejores universidades de Estados Unidos, para mí es extraordinario. La posibilidad de que el conocimiento esté realmente en la India, hicieron un experimento con una computadora en una aldea de niños que ni siquiera sabían hablar inglés. Y los dejaron, los chicos solos aprenden con la computadora, de a 5. Luego le pusieron una abuela que los incentive a ver qué están haciendo. Y los chicos aprendieron casi al mismo nivel que si hubieran tenido un maestro. O sea, con las computadoras solas, los chicos logran aprender y tienen acceso al conocimiento y hasta aprenden inglés. Porque si las computadoras tienen programas que les permiten hablar en inglés y que les entienden solamente si hablan inglés, terminan aprendiendo inglés. Y el inglés es el idioma universal. Es lo que nos permite hablar entre todos. Esto es comunicación. Esto es la capacidad de intercambiar entre toda la humanidad. Para mí, yo lo veo como una cosa extraordinaria. Pero comprendo que hay gente que le da cierta melancolía de lo que estamos perdiendo, ¿no? Sí, a ese punto iba, ¿no? De que quizás le damos mucho valor a ciertas tradiciones, a ciertas actitudes, a ciertos hábitos, ¿no? Que al introducir tecnología se pierden o se disminuyen. Y pues eso también tendría algunas implicaciones sociales, ¿no? Pero estoy consciente de que pues, son contrapesos, ¿no? Te dan esto, pierdes esto, pues dices, oye, mano, a veces el perder no fue tan malo. Sí, y luego hay un tema de los padres. Siempre vemos a nuestros hijos como que no tienen las cosas que nosotros teníamos. Pero esto no es nuevo. En las tablitas cuneiformes de los sumerios, hace 6.000 años, que estaban las primeras tablitas de la escritura, ya los padres se quejaban de las nuevas generaciones y decían, ya no tienen los valores que tenemos nosotros. Es decir, esto es permanente. Los padres vemos a los hijos que vienen con cosas nuevas y de alguna manera nos cuesta aprenderlas con H, ¿no? Y realmente eso es una situación. Pero creo que lo positivo es la evolución, es el cambio. Es quedarnos siempre en cómo éramos, tal vez no es la mejor manera. Tal vez lo más interesante es ver las posibilidades que tiene la humanidad. Y las posibilidades ya no solo planetarias, sino que ahora estamos empezando a expandirnos, analizando qué pasa en la Luna, qué pasa en Marte. Es decir, analizar el universo, tener esa cosmovisión también viene de antes. Desde el hombre muy primitivo miraba las estrellas. Entonces la posibilidad de ver a la humanidad como un todo y poder la posibilidad de verlo a nivel de escala planetaria, creo que son cosas muy interesantes. Muy bien. Hay otra cuestión que para ya cerrar con la etapa de libre comercio, se asocia mucho el libre comercio con las políticas que uno conoce de capitalistas, ¿no? Con el capitalismo. Y ahí me inquieta una cuestión en relación a hablar de capitalismo, ¿no? Hay ciertos grupos intelectuales que hablan de que esa práctica económica pues es muy generadora de la desigualdad, que socialmente hace distinciones muy marcadas, ¿no? Porque dice, bueno, se concentra riqueza en unos, se concentra pobreza en otros, pero esa causa del sistema económico. La pregunta es, ¿existe dentro de la cuestión del libre comercio un discurso
que aborda las cuestiones éticas. O sea, a mí me parece convincente hasta cierto grado la idea de libre comercio, ¿no? O sea, dejas que los entes económicos vayan ejerciendo cierta libertad, cierto acomodo, y tienen una meta y un fin, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esas cuestiones cuando son desmedidas, ¿no? No me refiero a tirarle a la idea de libre comercio, sino ¿qué pasa pues cuando hay excesos? Porque el hombre no siempre logra tener el control de sus actos, y pues cuando hay consecuencias habría que responder por ellas. Sí, yo ahí veo dos aspectos. Uno es el aspecto ideológico. Claramente hubo un gran ideólogo, que fue Karl Marx, que propuso esa idea, que el libre comercio, que el capitalismo generaba más ricos, mejor dicho, pocos ricos, muy muy ricos, y cada vez más pobres. Pero esa idea es falsa, se demostró falsa siempre, y también es falsa con el libre comercio. Lo bueno que tenemos hoy es que ya pasaron 200 años y hoy podemos mirar las estadísticas. Entonces basta ver lo que ocurre con el libre comercio. Por ejemplo, China. China tuvo 179 años de proteccionismo y nacionalismo y creció, desde tu punto de vista per cápita, cero, prácticamente cero, desde 1800 hasta 1979. ¿Pero qué pasó en el 79? Deng Xiaoping, el presidente de China, dijo: no me importa el color del gato, si es blanco o negro, me importa que case ratones. Y a partir de ahí abrió su economía al capital explotador de Estados Unidos y de Europa, y abrió el libre cambio a Estados Unidos y Europa y el mundo entero. ¿Y qué ocurrió? Bueno, en el momento que empezó en 1979, China era 30 veces más pobre que Estados Unidos. Hoy es 4 veces más pobre, es decir, se cierra la brecha. No es cierto que se agranda la brecha, sino es que se cierra. Cuando no se está cerrando, entonces hay que empezar a mirar qué es lo que está pasando y qué es lo que nos falta. Porque tenemos muchas experiencias de los casos donde Argentina misma, en la época de 1850 a 1930, también cerramos la brecha. Entonces lo importante es ver cómo se cierra esa brecha de riqueza. Y ahí es donde yo creo que volvemos al punto de las instituciones. Porque no es cierto que el capitalismo produce mayor desigualdad. Y eso está demostrado tanto dentro de los Estados Unidos como a nivel de distintos países. Es decir, digo Estados Unidos por un típico país que todos observamos como un país capitalista. Entonces, cuando uno observa qué es lo que ha pasado allá adentro, es verdad que hay gente que es muy, muy rica. Pero lo cierto es que los pobres han salido de la pobreza y siguen saliendo muy rápidamente de la pobreza. No solo cuando uno mira una foto de los Estados Unidos, sino cuando uno mira la película de las familias que ingresan a Estados Unidos, cómo van saliendo. En el caso de México tienen que tener miles y miles de casos, millones diría yo, de personas que han llegado muy muy pobres a Estados Unidos y sin embargo en 20 años salen totalmente de la pobreza y ayudan a sus familias en México. Ese proceso es el capitalismo, que básicamente es la libertad, es ser dueño del fruto de tu trabajo. Ahora bien, en la experiencia argentina, en relación a abrirse al libre mercado, a su desarrollo económico, pues, ¿cuáles son las situaciones que habremos de aprender de la economía y del modelo argentino? ¿Y cuáles son las que, como decíamos fuera del aire, pues hay unas que mejor no te cuento porque no es importante aprenderlas? No, mejor las cuento para que no les pasen a mí. No, yo creo que en Argentina todavía estamos en un enorme debate y de discusión. Y hace 10 años tenemos un gobierno populista. Y creo que eso es lo peor que nos puede pasar, tener gobiernos populistas que ya han tenido otros países en América Latina. El populismo al inicio es muy simpático, porque, por ejemplo, lo que hace es congelar las tarifas mientras tienes inflación. Entonces, las tarifas de los servicios públicos, en agua, electricidad, gas, todo resulta muy, muy barato, el transporte. Y por lo tanto te queda más dinero en el bolsillo para comprarte un televisor y te sientes muy bien. Pero 10 años más tarde resulta que las reservas petroleras han caído, las reservas de gas han caído, la situación del transporte, de la calidad de la maquinaria, el transporte se ha deteriorado, es decir, ha faltado inversión. Entonces, te privilegias el consumo por encima de la inversión. Y ahora en Argentina ha llegado el momento de pagar la fiesta. Y es lo que nos ocurre siempre, que después de 10 años de crecimiento, a veces son 7, a veces son 6, viene una crisis grande. Y en Argentina está entrando ahora en algo que posiblemente sea una crisis, con la diferencia que las veces pasadas ocurre generalmente, que es cuando caen los precios de nuestras exportaciones. Nosotros exportamos mucha soja. Entonces, cuando cae el precio de la soja, vienen las crisis.
Ahora ni siquiera cayó, sino que están precios extraordinariamente altos y ya empezamos a entrar con alta inflación y recesión. Es lo que llamamos estanflación, los economistas, ¿no? Ujú. Y es la peor de las situaciones. Es lo que más, y por supuesto, ¿quién es el que más sufre? Siempre sufre más el que se supone que es la persona que el populista trata de ayudar, que son los más pobres. Muy bien. Hay otra cuestión dentro de estos temas, no estamos hablando de cuestiones económicas, pero a mí me parece que lo económico influencia en lo que conocemos como derechos humanos, ¿no? Alguna vez comentábamos aquí en el proyecto un texto de unos profesores estadounidenses donde hablaban de la relación de estos derechos con lo económico, ¿no? Y es un libro que se llama El costo de los derechos, donde aborda la idea de que si hay una buena economía, puedes abordar de una buena manera el tema, ¿no? O sea, me refiero como gobierno y hacer que se cumplan. Entonces, ¿qué hay de lo que ustedes hacen en Libertad y Progreso, de lo que ustedes trabajan en relación a este binomio, ¿no? Lo económico con derechos Es humanos. que para nosotros va perfectamente de la mano. De hecho, todo el liberalismo fue la lucha por los derechos de las personas. O sea, todo el liberalismo fue en la lucha contra la esclavitud. Fue en reconocimiento del derecho a la vida, a la libertad y la propiedad. Los países que logran realmente tener esos tres derechos fundamentales bien constituidos salen de la pobreza. Esa es nuestra visión. Luego vinieron nuevos derechos, que es la segunda generación de derechos, que esos son más discutibles. Porque ahí empieza el derecho a la vivienda digna. Nosotros lo tenemos en la Constitución. Un derecho a la vivienda digna. Derecho a vacaciones pagas, derechos a una cantidad de cuestiones. Derechos sociales, se llaman muchos de ellos. Ahora la pregunta es, cuando tienes derecho a una vivienda digna, la pregunta es, ¿y quién te la paga? Y entonces si le dices, alguien te la paga, a alguien estás sacando parte de sus tres derechos primigenios. Con lo cual, lo que uno empieza a hablar es del estado de bienestar. Y ahí empiezan los límites borrosos, porque en la primera generación de derechos estaba todo muy claro. La justicia era dar a cada uno lo suyo. Cuando hablamos de justicia social, eso ya es algo distinto. Esto es decir, el derecho de propiedad no es tan absoluto y debiéramos ponerte impuestos para darle a otro que tiene menos. Ahora, esa distribución, que suena muy linda, tiene sus consecuencias, pues si exageras, se cae la inversión y se pierde capital y termina la gente siendo más pobre. Caen los salarios. Y ahí es donde viene una cuestión que es mucho más difícil, porque ya no es una línea recta, sino que es algo más borroso, no es una línea definida. Empieza a ser más complicado. Y esa es la situación donde estamos ahora. Todos queremos tener una enorme cantidad de derechos y nadie quiere tener las obligaciones. Sí, ese es la cuestión que abordamos alguna vez, ¿no? De que tienes que aportar, o sea, tienes que ceder algo de ti para que otros tengan, ¿no? Entonces es una cuestión ahí como una codependencia y ahorita que hablas del estado de bienestar, hay veces que socialmente no se sabe apreciar, ¿no? Entonces dices, bueno, el gobierno da apoyo sí, pero no es para que te recuestes y dame más dinero, sino que es una compensación para que equilibrar tu situación y puedas tú avanzar. Entonces sí me parece que a veces el ciudadano abusa mucho de estas políticas de estado de bienestar, porque nada más es dame, y oye, ¿por qué ya no tienes? Oye, pues, no estás viendo todo lo que hice para apoyarte y ahora pues, se me acabó, ¿no? Sí, y nosotros creemos, y tenemos claro que es un debate para dar, que muchas veces están mal encaradas esas políticas. Y realmente regalar no es la mejor política. La mejor política, a nuestra manera de ver, es multiplicar las oportunidades. Pero no es lo mismo regalar que multiplicar las oportunidades. Multiplicar las oportunidades de estudio, la educación es una parte clave, la posibilidad de estudiar, eso es importantísimo. Multiplicar las oportunidades de trabajo también es importantísimo. Regalar no. Regalar suele tener consecuencias negativas. Regalar suele tener, en Argentina claramente, ahí tenemos lo que llamamos villas miseria, donde mucha gente recibe cosas gratis, alimentos, casas, materiales para la construcción, electricidad gratis, y eso no suele dar buenos resultados. La gente tiende a perder su autoestima, tiende a perder las ganas de progresar, tiende a perder las ganas de trabajar,
Y el trabajo es lo que te da dignidad. Y por lo tanto, si no trabajan, de algún modo pierden parte de su dignidad, lo cual es gravísimo, y se ve en la multiplicación de las adicciones al alcohol, a las drogas, al vino, ¿no? A la cerveza, y en las relaciones intrafamiliares. Cuando los padres no trabajan, los hijos ya no tienen el mismo nivel de respeto con los padres, se introduce la violencia familiar. Realmente hay que rever toda la cuestión social. Nosotros nos interesa mucho la cuestión social, pero analizarlas de cuál es la verdadera forma de salir de la pobreza. Y la única forma de salir de la pobreza es el trabajo y el estudio. Creo que no hay otra. Pues sí, fíjate que en México se ha trabajado mucho estos dos temas, ¿no? Y obviamente ha habido algo de progreso, ¿no? El gobierno ha tratado de introducir nuevas tecnologías, más inversión, muchas cosas, y me parece que el pilar, quizá más que, creo que es un poco más importante que el trabajo. Al final de cuentas, si todos los pilares, si uno se debilita, la estructura se mueve, ¿no? Pero a mí me parece que el pilar que debemos cuidar mucho es esta cuestión de la educación. Porque esa es la que nos esa es como la llave que nos va a dar acceso a muchas cosas más. O sea, si tú no estás formado, ¿cómo vas a aportarle a la sociedad algo? ¿Sí? Le puedes aportar tu fuerza física, pero también para eso tienes que tener formación, ¿no? Entonces, a mí me parece que en México quizás tengamos una agenda aún pendiente en el tema. Y no sé cómo esté la cuestión de Argentina. ¿Cómo van en educación ustedes? Pues muy mal. Argentina, en los últimos años hemos duplicado la cantidad de dinero que gastamos en educación. Pasamos del presupuesto del 3,2% del PIB al casi el 6,3% del PIB en educación. Entonces uno diría, gastamos más, debiéramos estar mejor. Pues no. Pasamos en los test internacionales del primer puesto de América Latina al séptimo sobre 8 países que toman el test de PISA. Así que venimos deteriorándonos en nuestra calidad educativa. Y ahí nos replanteamos cuál es el problema. ¿Es gastar más dinero? Nuevamente, no es la solución gastar más dinero. A veces es necesario gastar más dinero, pero no pasa por allí la solución. Y en el caso de México hemos observado que también tuvo un deterioro en su calidad educativa. Entonces hay que ponerse un esfuerzo en que no es simplemente brindar educación, sino que también es exigir que los chicos estudien. Es decir, hay un tema de ofrecer posibilidades, pero también exigir que las personas motivar, tal vez exigir no es la mejor palabra, pero sí motivar, premiar a los mejores. Nosotros a veces tenemos una tendencia a no premiar porque eso sería mal visto, porque estás viendo como que la persona es distinta, es diferente. Pues es verdad que somos diferentes y distintos, y hay que premiar las cosas positivas, y eso estimula a los demás a seguir progresando. Cuando eliminamos eso en Argentina, lo único que hemos eliminado son los premios monetarios a las buenas notas. Todo lo demás se aumentó, todas las distribuciones, pero eso disminuye la calidad y disminuye el nivel promedio de las personas, y eso afecta el nivel de vida de largo plazo de la población. Pues me parece muy interesante esta relación que hemos ido construyendo en esta plática entre México y Argentina, porque bueno, aquí uno coloquialmente dice, no, solo en México pasa esto, ¿no? Pero te das cuenta que a veces tu problema como país lo tienen otros, y a veces esos otros resuelven las cosas un poco más sencillas, se acomodan y lo resuelven, y a veces tú no, o viceversa, ¿no? Entonces, a mí lo valioso de esta conversación es poder compartir esas experiencias, pues para poder enriquecernos los dos, ¿no? Porque al final de cuentas me parece que es muy importante. Y bueno, dentro de la visita que haces a México, ¿cuál es tu plan de trabajo, ¿no? Sabemos que vas a estar en varias universidades, en varios foros, y pues hay cosas que vienes a compartirnos. Hoy vienes, pues luego vamos a ir nosotros, ¿no? Entonces es importante saber qué es lo que se está trabajando. Y básicamente es lo mismo que estamos charlando aquí, ¿no? Vamos a hablar de dos temas. Bastante de la Argentina, voy a contar cómo vemos desde nuestra perspectiva, porque por supuesto nosotros tenemos una visión crítica de la Argentina hoy. Si viniera alguien del gobierno daría una visión diferente. Y luego hablar también de los tratados de libre comercio, que en el caso de la Argentina nosotros estamos dentro del Mercosur.
Y el Mercosur realmente, en nuestra visión, no funciona. Y funciona porque es un acuerdo entre algunos países, ahora somos 5 países, pero que tenemos un arancel externo común muy alto y que entonces es un acuerdo donde tenemos un poco de más libre comercio internamente, pero somos proteccionistas hacia el resto del mundo. Y ese aislarnos del resto del mundo, eso protegernos del resto del mundo, es protegernos de la innovación, es aislarnos de la innovación, es aislarnos de las mejores cosas. Y nosotros no creemos en eso, creemos que los tratados de libre comercio precisamente tienen que integrarnos al mundo, es decir, hacernos mucho más fácil el acceso a las cosas nuevas y que todo el mundo tenga acceso a lo mejor y lo último y lo próximo. Es decir, hay que pensar que el mundo viene con un cambio muy rápido. Dentro de 20 años, los robots van a hacer todas las tareas repetitivas y aburridas. Lo que tú hablabas del trabajo físico, olvídalo, eso no va a existir más. Eso lo van a hacer las máquinas. Con lo cual, el trabajo va a ser la creatividad, la imaginación, el pensamiento. Y ahí es donde creo que tenemos que trabajar. Muy bien, pues te agradezco mucho el tiempo gracias, Carlos, por la que hemos invitación. compartido. El tiempo aquí siempre apremia. A veces, bueno, uno no sabe qué hacer con él, pero mejor convive y se lleva bien con el tiempo, ¿no? Te agradezco mucho las aportaciones, ¿no? que hemos hecho aquí el día de hoy, que han quedado plasmadas casi para la eternidad. Pues el YouTube, el video ahí queda. Pero Y es encantado, algo, además, si la audiencia quiere contactarse o conversar conmigo por Facebook o Twitter, también me pueden encontrar por allí. eso es lo lindo de la red, eso es lo que más me encanta, ¿no? Porque hacemos algo, se queda ahí y hay una muy bonita interacción y no necesitamos estar físicamente, a veces sí, ¿no? Pero la red nos permite estar en muchos lugares y educar, ¿no? La finalidad de esto es educar, transmitir información, opiniones, y yo creo que el día de hoy nos quedamos con algo muy valioso. Y pues te agradezco mucho el que hayas estado aquí. No sé si quieras compartir las páginas de Proyecto de Libertad y Progreso, las personales, pues, para esta convivencia. Sí, me pueden encontrar como Agustín Echevarne en Facebook para debatir, pero tenemos una página web que se llama www.libertadyprogresoonline.org. Muy bien, pues ahí Muchas están gracias. las páginas y pues, nos seguimos viendo aquí en Grado Cero. Gracias.